Vamos a comenzar este mano a mano y con nuestra invitada especial, con Silvina Espila, porque ella es psicóloga y hace deporte mental, le digo yo, este entrenamiento cognitivo que realiza con diferentes deportistas de nuestra ciudad y de la región. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvina, Hola, ¿cómo estás? buenas noches, muy bien, muy bien. Una corrección porque Sí, generalmente suele suceder que, digamos, me confunden con psicólogo. Ajá. Y en realidad no soy psicóloga. Digo esto porque para evitar discrepancias con sí soy entrenadora y estoy capacitada en psicología deportiva. Por eso generalmente asocian el tema de la psicología conmigo. Bien. Pero estoy capacitada, digamos, en psicología como entrenadora. No soy psicóloga especializada, digamos, en psicología deportiva. Bien, bueno, ya que me lo mencionás, ¿cómo es trabajar psicológicamente con deportistas? Y bueno, Porque es un mundo particular. Sí, es un mundo particular. A mí me encanta, es algo realmente fabuloso. El cerebro es un mundo apasionante que todos los días nos está presentando nuevos desafíos y cosas para descubrir. En realidad mi parte de trabajo es trabajar más que nada estimulando todas esas funciones cognitivas que nos llevan a la toma de decisiones. Por eso digo, no tiene mucho que ver con la psicología en sí, como tradicionalmente la conocemos, sino que es básicamente esta parte del trabajo cognitivo, es, digamos, hacer una evaluación de cuáles funciones son las que necesitamos desarrollar o llevar, digamos, a un rendimiento pleno para que el deportista pueda mejorar su rendimiento. Siempre hablamos de el entrenamiento técnico, del entrenamiento táctico, del entrenamiento físico, y bueno, de hace un tiempo esta parte, el entrenamiento psicológico está tomando relevancia, que en realidad sería la tercera pata, le digo yo, del entrenamiento. Para mí el deportista es como si fuera una mesa con tres patas, ¿sí? Lo físico por un lado, lo táctico y técnico por el otro, y lo psicológico también es fundamental. Porque uno puede estar muy bien preparado físicamente y técnicamente ser casi perfecto, pero si psicológicamente no responde de la misma manera, es probable que no rinda lo que debería rendir de acuerdo a su preparación. Teniendo en cuenta esto que estás mencionando, y dijiste que no sos psicóloga, pero deben influir determinadas cuestiones en el deportista, con tu trabajo, de problemas personales seguramente, que son los que tienen esas trabas al momento de rendir en cancha o en su lugar de desempeño. Sí, cada uno, de acuerdo a su estructura personal, ¿sí? Tiene diferentes formas de enfocar la competencia y el deporte. Lógicamente que yo siempre digo lo mismo, nosotros somos seres humanos, las emociones forman parte nuestra, y nosotros no podemos entrar a la cancha o a la pista o a donde sea a competir sin esas emociones. Las vamos a tener siempre. Lo que sí podemos tratar de hacer a través de algunas herramientas es gestionar esas emociones para que no nos jueguen una mala pasada, y tratar de que justamente a través de esas herramientas esas emociones fortalezcan, digamos, nuestro desempeño. Hay gente y chicos que lo logran naturalmente, que a veces no necesitan ese tipo de preparación. Sin embargo, hay otros que no y lo resuelven de diferente manera. Por ejemplo, alguien que se enfrenta, tiene una serie de competencias y se enfrenta a la pérdida de un ser querido, ¿sí? Ha pasado en muchos casos de futbolistas, de tenistas que han sido incluso, digamos, difundidos, que a lo mejor alguien prefiere dejar la gira y no seguir jugando en función de cómo le afecta esa pérdida, y hay alguien que juega mejor que nunca para dedicarle justamente quizás ese juego a la persona que ha perdido. Entonces, dependiendo de la estructura psicológica de cada uno enfrenta de diferente manera. Estoy hablando en un
caso extremo, sí, ¿verdad? sí, en la parte que te toca a vos y lo que estudiás. Claro, digamos. en la parte que me toca a mí es básicamente trabajar con algunas herramientas para gestionar las emociones propias de una competencia, ¿sí? Ya, si tenemos que trabajar con emociones o cosas más profundas que tienen que ver con la estructura psicológica de la persona, ahí sí se encarga el psicólogo deportivo. Muchas veces es necesario, muchas veces no. Seguramente siempre hemos escuchado hablar a los entrenadores, me incluyo porque al ser entrenadora también en algún momento lo he dicho, concentrate, enfócate en el partido. Es fácil decirlo, pero si no le enseñamos cómo, es difícil que lo puedan hacer. Bien. Y esas cosas se hacen justamente a través de los entrenamientos. Si yo no logro que en un entrenamiento un deportista se concentre, no lo voy a lograr en el partido jamás. Bien. ¿Cómo se logra la concentración? ¿Cómo se trabaja? Bueno, la concentración, digamos, tenemos varias maneras de trabajarla y como dije antes, siempre evaluamos primero qué necesita ese deporte, ¿sí? Es imposible que nosotros mantengamos la atención, un adulto, entre más de 8 o 10 minutos en un tema, ¿sí? En un foco. Eso ya está estudiado científicamente. Sí. En los niños, por supuesto, el tiempo es menor. Pero un adulto, más de 8 o 10 minutos, no sostiene la atención y la concentración. Bueno, de hecho nos pasa que cuando hablamos de notas o hacemos notas en vivo, no es tu caso, pero a veces decimos, bueno, determinado tema vamos a darle más tiempo o menos tiempo, no porque sea menos o más importante, sino por este tema de que una persona en pantalla sobre todo se distrae mucho más. Entonces es como que pierde cierto interés. Correcto. Tiene que ver esto. Y si estamos rodeados de otros estímulos, claro, también eso hace que nosotros salgamos de foco, por una cuestión eso es de una cuestión de supervivencia, ¿sí? El ser humano, nuestro cerebro se ha desarrollado en la época del hombre de las cavernas y cualquier estímulo nos llama la atención justamente por esa cuestión de supervivencia que en la sociedad de hoy no la tenemos, pero bueno, es por ese motivo. El tema de la atención y la concentración es complicado en ese sentido, que nosotros tenemos un tiempo limitado para poder sostenerla y sobre todo si el tema nos interesa. Si no nos interesa, hay que hacer un esfuerzo para sostenerla. Entonces, entrenamos mucho lo que es la flexibilización, ¿sí? De la atención. ¿Qué significa esto? Significa, yo pongo mi foco de atención en el tema que me interesa y cuando me voy, porque esa atención no la puedo sostener, voluntariamente entreno, digamos, volver a concentrarme. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando me dicen, uy, me desconcentré en el partido y no volví más, no pude volver a concentrarme en el partido. Bueno, para que eso no suceda, entrenamos de diferentes maneras, vamos saltando de foco en foco y volviendo para poder concentrarnos. ¿Es normal que pase eso? Sí, es normal. Sí. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué puede llegar a suceder? Puede suceder por un montón de motivos. Generalmente, el hecho de una competencia es una situación de estrés para cualquier deportista. Llamémoslo por su nombre, estrés. No es lo mismo el estrés que vive un médico que tiene que salvar una vida que el estrés de un deportista en una competencia. Cada ¿verdad? profesión sí tiene démosle, digamos, su justo valor. Sí. Porque muchos dicen, no, siento tanta presión. Bueno, creo que definamos presión o estrés en este sentido, por lo menos dándole ese valor. Generalmente nos pasa eso y a veces vienen pensamientos a nuestra cabeza que nos sacan del foco de atención. En vez de concentrarme yo en qué es lo que voy a hacer ahora, me concentro o en el resultado, o en qué pasa si voy a perder, qué está pasando con el campeonato, si el técnico me va a sacar, si erré una pelota y qué va a pasar ahora, si hice un pase mal. Bueno, la idea es que podamos empezar a concentrarnos, poner el foco en otros estímulos, en otras cosas y podamos cambiar esos pensamientos y en el momento pensemos justamente en lo que vamos a hacer de acá en adelante. No importa si perdí una pelota, porque ya la perdí, no puedo hacer nada, no puedo resolverlo. Entonces, sí después hacer una evaluación, qué fue lo que pasó, pero no solamente de lo malo, ¿sí? Siempre hay que hacer una evaluación de lo que no salió, tanto como de lo que salió, porque es la manera de reforzar
las cosas que yo estoy haciendo bien. Entonces mis fortalezas también las tengo que reforzar y también las tengo que reconocer para después poder trabajar sobre todo aquello que necesito mejorar. Bien, hablamos del ámbito deportivo. Sí. Y la gente que no es deportista, un abogado, un médico, mencionaste recién. ¿Una periodista? Sí, también. Me parece que te voy a ir a consultar un par de cosas, pero bueno, no, más allá de eso, ¿cómo? A ver, también trabajas, tenés consultas. Sí. Bueno, en estos casos, ¿qué sucede? Como nosotros trabajamos especial y específicamente este tipo de habilidades cognitivas dentro de un ámbito deportivo para los deportistas, también se puede trabajar en otro ámbito, ¿sí? Para lograr una mayor concentración. Pasa con las psicopedagogas, por ejemplo, trabajan con los chicos en la escuela cuando no tienen... Bueno, esto también. La diferencia con lo mío, digamos, con lo que yo hago, es que yo siempre lo relaciono con la parte motriz. Entonces, por ejemplo, hacemos talleres de estimulación para adultos mayores, ¿sí? Donde trabajamos no solo lo cognitivo, sino que lo relacionamos con el movimiento, hacemos algunos juegos, siempre tienen una parte lúdica para que tengan un espacio de relax, y porque el hecho de trabajar lo cognitivo agota, o sea, es un gasto de energía muy alto cuando nosotros estamos bombardeando al cerebro, claro, haciéndolo trabajar durante 45 minutos con sus pausas. Esto que vemos en pantalla, sí, es lo que vos estás hablando de la parte lúdica. Exacto, sí. Eso era la primera... Ese tablero es un tablero con letras, claro, y ahí trabajamos los colores y trabajamos... Bueno, ahí hay varias fotos. Ahí vamos trabajando el balance. Hemos investigado bastante. Sí, veo. ¿Esto cómo se trabaja? ¿A través de comandos? ¿Cómo es para...? Todo siempre hablando de la atención, ¿no? Y esto que estabas mencionando recién. Sí. Los tableros que vieron puestos con la pared, que tienen colores y números, bueno, obviamente ellos tienen una directiva que es ir leyendo como si fuera un libro, o como si fueran renglones, lo que está escrito en el tablero. En algunos casos hay números, en otros casos hay letras y en otros casos hay solo colores. De acuerdo a la evaluación de lateralidad que yo hago de cada deportista, ¿sí? Voy a trabajar o con números o colores, porque cuando uno tiene una lateralidad del lado derecho, su estimulación es más sobre el lado izquierdo del cerebro, porque siempre la línea, digamos, es cruzada, y cuando su lateralidad es izquierda, tiene mayor función sobre el lado derecho del cerebro. Entonces, de acuerdo a eso, sabemos que algunas funciones se ubican en uno u otro hemisferio, colores, números, claro. Entonces se trabaja distinto, por eso la diferenciación. Pero lo que hacemos es asignarle una función a medida que va leyendo, por ejemplo, los números, y otra función si ese número tiene un color u otro, ¿sí? Por ejemplo, los números generalmente están del 1 al 4, entonces yo enumero mis miembros, ¿sí? Brazo derecho es el número 1, brazo izquierdo es el número 2, el número 3 pierna derecha, el número 4 pierna izquierda. Entonces, si él lee el 2 o el 4 o el 1, va a ir moviendo el miembro que corresponda, ¿sí? Después, esa sería la parte inicial, porque vamos siempre de lo más básico a lo más complejo. Cuando logran hacer eso sin errores y a una determinada velocidad, quiere decir que el cerebro ya generó sus conexiones neuronales para poder resolver esta situación. Entonces, ahí soy siempre mala, y ahí siempre le agrego una complejidad, porque si seguimos trabajando de la misma manera con algo que ya está resuelto, el cerebro no está trabajando, ¿sí? Entonces, es como que se estabiliza y no genera nuevas conexiones. Nosotros lo que queremos hacer es que vaya generando nuevas conexiones para tener infinidad de posibilidades cuando tenga que resolver algo en la cancha, o en la pista, o en donde sea. Sí, o en la vida misma, como hablábamos recién. Exacto. Bien. Entonces, el hecho de trabajar con los deportistas en el ámbito deportivo es porque estamos específicamente trabajando para el rendimiento deportivo. Pero podemos trabajar en un ámbito de gimnasio para generar, digamos, otros resultados para la vida cotidiana.
o la escuela, o el trabajo, o lo que sea. Eso en el caso de la atención. Después hay muchas otras habilidades que entrenamos, como la reacción, la anticipación, y demás. Qué lindo, qué lindo. Importantísimo todo lo que contaste. Realmente me quedaría un montón de tiempo más. Lástima que la TV, los tiempos de TV son tan tiranos. Gracias por este rato. Seguramente vamos a volver a hablar de este tema porque yo me engancho. A mí me encanta mucho toda la parte psicológica y demás. Está muy bueno. Gracias, Irina. Muchas gracias a ustedes.